Mi mujer me engañó con su abogado y, cuando escapé de ellos y monté un negocio, volvieron y, utilizando el cáncer de mi mujer como excusa, intentaron pegarme. Hace varios años hice un gran cambio en mi vida, me mudé del lugar que una vez llamé hogar, un lugar que solía sentir como el paraíso. Es curioso cómo las cosas que aprecias pueden convertirse en fuentes de dolor. Lo dejé todo atrás y me fui a una pequeña ciudad en busca de un nuevo comienzo. No tenía ningún plan, solo la necesidad de escapar de lo que se había convertido mi vida. Cuando llegué estaba completamente perdida, vagando por calles desconocidas y preguntándome qué me esperaba. Fue entonces cuando me topé con un pequeño y tranquilo bar que acabaría convirtiéndose en mi lugar favorito. Por esa misma época compré una gasolinera y un garaje. Llevaba mucho tiempo en venta y el propietario prácticamente la regalaba. El lugar estaba destartalado, pero le vi potencial. Me pareció una oportunidad para empezar de nuevo. Pensé que si podía hacerlo funcionar, sería mi forma de reconstruirlo. Puse todo mi empeño en renovar el local. Modernicé los surtidores y añadí un sistema de pago en el surtidor que facilitaba las cosas a los clientes. También amplié la tienda, convirtiéndola en un establecimiento de tamaño decente visible desde los surtidores. Estos cambios convirtieron el lugar en un punto de encuentro local, sobre todo después de que la tienda de comestibles de la ciudad cerrara todas las noches, y la gasolinera se convirtiera en una operación 24/7. La tienda de conveniencia permanecía abierta las 24 horas del día. La tienda permanecía abierta las 24 horas del día y el garaje abría durante la semana, mientras que yo me encargaba de proyectos especiales los sábados. No pasó mucho tiempo hasta que la comunidad empezó a confiar en mi tienda como lugar al que acudir en busca de artículos de primera necesidad a altas horas de la noche. En una ciudad pequeña como esta, se corre la voz rápidamente. Antes de que me diera cuenta, la gasolinera estaba siempre llena, sobre todo desde las 7 de la tarde hasta medianoche, cuando la tienda de comestibles local cerraba. Por la misma época, empecé a ofrecer alcohol en la tienda. No fue un éxito instantáneo, pero con el tiempo se convirtió en un flujo constante de ingresos. A la gente le gustaba la comodidad de comprar cerveza o vino mientras llenaba el depósito y se convirtió en parte de la rutina de fin de semana del pueblo. Contratamos a un experto en comercialización que nos ayudó a mejorar la colocación de los productos y a aumentar las ventas, sobre todo los fines de semana. Con el tiempo, tuvimos que contratar a más personal para satisfacer la demanda, sobre todo de comida basura y cerveza los viernes y sábados por la noche. Hubo un sábado que recuerdo con especial cariño. Me había pasado la tarde cambiando la columna de dirección de un viejo camión, un trabajo en el que llevaba meses trabajando. El camión pertenecía a un hombre de la zona cuya familia lo había conducido desde la década de 1940. Estaba decidido a mantenerlo en marcha a toda costa. Si fuera por él, creo que querría que le enterraran en ese camión. Después de terminar el trabajo, me dirigí al bar para tomar mi copa habitual de los sábados por la noche. Pedí un chupito doble de whisky, un vaso de agua helada y una rodaja de limón. Era mi ritual semanal para relajarme después de un largo día en el taller. Entre las 4 y las 7 de la tarde era siempre mi momento favorito para estar en el bar. Era una pausa tranquila antes de que llegara la gente. La mayoría de los clientes habituales estaban cenando con sus familias, y el local no se llenaba hasta más tarde, cuando los labradores venían a desahogarse después de un largo día en el campo. Algunos incluso traían a sus novias o esposas para tomar una copa y bailar. Era una buena mezcla de gente, y yo había llegado a conocer a muchos de ellos a lo largo de los años. En los 7 años que llevaba viviendo en esta ciudad, me había forjado una sólida reputación y había hecho muchos amigos. Era el tipo de lugar donde la gente se cuidaba mutuamente, y si ocurría algo inusual te enterabas por alguien del bar antes que en cualquier otro sitio. Aquel sábado fue como cualquier otro hasta que entraron. La mujer era la hermana gemela de mi exmujer, y el joven que estaba con ella, el que una vez se sintió como un hijo para mí, me trajo una avalancha de recuerdos que creía haber enterrado.
Habían pasado años desde la última vez que lo vi, y el chico se había convertido en un hombre joven. Empezaba a parecerse cada vez más a su padre biológico, lo que reavivó viejas heridas que creía cicatrizadas. Verle me recordó que la verdad siempre sale a la superficie, por mucho que intentes enterrarla. No parecían reconocerme, lo cual era un alivio. Mi pelo largo, mi barba poblada y el peso que había perdido desde que me fui facilitaban que pasara desapercibido. Le enseñaron una foto mía al camarero y, tras una breve conversación, se marcharon. Sentí una oleada de alivio. Contenta de que mi aspecto me hubiera ayudado a pasar desapercibida, envié un rápido mensaje de texto a alguien de confianza para informarle de la situación. Han vuelto. Estaré en casa cuando pueda. Media hora más tarde, Tom, el camarero, se acercó y se sentó a mi mesa. ¿Qué querían?, pregunté, sospechando ya la respuesta. Intentaban encontrarte, dijo Tom, con cara de preocupación. Dijeron que una tal Willa se está muriendo de cáncer y quiere hacer las paces antes de morir. Willa, mi ex mujer. Respiré hondo, intentando asimilar la noticia. ¿Dijeron algo más? Oyeron un rumor de que vivías aquí y vinieron a ver si era cierto, me explicó Tom. Me enseñaron una foto, pero no te reconocí por el nombre que usaron. ¿Conoces a esta gente? Asentí lentamente. La mujer es la hermana gemela de mi ex mujer. El joven es su hijo, al que hizo pasar por mío durante años. Tom me miró, tratando de entenderme. ¿Crees que son sinceros sobre su enfermedad? Lo pensé un momento. Probablemente digan parte de la verdad, pero omiten algo importante. Esa familia está llena de secretos. Tom asintió, percibiendo claramente la complejidad de la situación. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé, admití. Pero ya se me ocurrirá algo. Gracias por avisarme. Mientras Tom volvía al bar, sentí un gran peso sobre mis hombros. Habían pasado casi 7 años desde que dejé atrás esa parte de mi vida y no tenía intención de volver. Cuando me fui, les había dicho que no volvería en al menos 7 años, y se habían reído de mí, pensando que estaba exagerando. Pero no bromeaba. Ya había terminado con todos ellos. No tenían ni idea de cuánto sabía. Pensaban que solo estaba enfadado por una broma que me habían gastado. Pero la verdadera razón por la que me fui era mucho más seria. Unas semanas antes de salir por la puerta, descubrí que nuestro hijo menor no era mío. Mi ex mujer, Willa, había tenido una aventura con su cuñado, y el hijo que yo había criado como propio durante años ni siquiera era mío. Esa revelación fue la gota que colmó el vaso. Destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Para empeorar las cosas, Willa y su hermana gemela, Tammy, habían estado maquinando a mis espaldas durante años. Eran expertas en manipulación, haciendo que todo pareciera perfecto en la superficie mientras tramaban y engañaban en el fondo. Incluso descubrí que me habían suscrito un seguro de vida con una indemnización de $4 millones y moría en un accidente. Vivía con personas que tenían un incentivo económico para que yo muriera. El día que me fui, no tenía ni idea de que ya había hecho las maletas y estaba listo para irme. Había cargado mi camión con todo lo que quería llevarme de nuestra casa y me fui sin mirar atrás. No les dije a dónde iba y corté todos los lazos. No volvieron a verme y me aseguré de que no me encontraran. Para cuando se dieron cuenta de que iba en serio lo de irme. Estaba en otro estado, empezando una nueva vida. Ahora, casi 7 años después, me habían localizado, y sabía que no podía creer que la enfermedad de Willis fuera la única razón por la que me buscaban. Siempre había algo más en esa familia. Sabía que si me habían encontrado, no se trataba solo de hacer las paces. Terminé mi bebida y decidí que era hora de volver a casa. Salí por la puerta trasera, evitando la delantera por si aún estaban cerca. Atravesé el callejón detrás del bar y caminé unas manzanas hasta donde había aparcado mi camioneta. Cuando llegué a la puerta del conductor y empecé a abrirla,
oí pasos detrás de mí. Un hombre salió de entre las sombras y me volví hacia él. «Es usted un hombre difícil de encontrar, señor Arthur», dijo. Mantuve una expresión neutra. «¿Quién me pregunta por mi nombre?» «Peter Edwards», dijo tendiéndome la mano. «Su hija mayor, Connie, es mi esposa». No me moví para estrecharle la mano. «¿Connie es tu mujer?» Eso podría ser bueno o malo, dependiendo de cuánto se parezca a su madre. «¿Qué es lo que quieres?» «Hay algunos asuntos sin resolver del pasado», dijo Peter con cuidado. «Cosas que hay que resolver. Si Willa firmara los papeles del divorcio, todo estaría resuelto», respondí fríamente. Peter pareció sorprendido. ¿Papeles de divorcio? No tenía ni idea. Me quedé mirándole un momento antes de tomar una decisión. «Sígueme». Subimos a nuestros vehículos por separado y le guié fuera de la ciudad, conduciendo durante 1,5 kilómetros antes de girar por un camino largo y solitario. Me detuve frente a una pequeña granja no muy lejos de donde vivía. No era mi verdadero hogar, sino un lugar que guardaba para situaciones como esta, un refugio, por así decirlo. Abrí la puerta y conduje a Peter al interior, dirigiéndolo al despacho donde guardaba todos los documentos legales relacionados con mi divorcio. «Aquí tengo todo lo que necesitas», dije, sacando un grueso expediente y entregándoselo. «Estos son los papeles del divorcio. Llevo años intentando finalizarlo, pero Willa se niega a firmar». Peter hojeó el expediente y frunció el ceño mientras leía. No sabía nada de esto. «Eso es porque Willa y su hermana son expertas en guardar secretos», dije. «Llevan años manipulando a todo el mundo a su alrededor, incluidos sus propios hijos». Mientras Peter seguía leyendo, aproveché para estudiarlo. Era un hombre bien peinado, de unos 20 años, de rasgos afilados y porte seguro. Parecía inteligente y educado, pero aún no sabía si podía fiarme de él. Por lo que sabía, no era más que otro peón en el juego de Willa y Tammy. «¿Crees que Connie sabe la verdad sobre todo esto?», preguntó Peter tras una larga pausa. «Eso es algo que tendrás que averiguar por tu cuenta», respondí. «Pero tengo una pregunta para ti. ¿De verdad crees que Willa se está muriendo de cáncer o es otra de sus mentiras?» Peter levantó la vista del expediente, con el rostro pálido. «¿Quién te ha dicho que se está muriendo?» «Tammy y su hijo han estado hoy en la ciudad. Preguntaron por mí. Y esa es la historia que le contaron al camarero». Peter se pasó una mano por el pelo, parecía preocupado. «Will no se está muriendo de cáncer. Vive con el abogado que la representó en el divorcio. Están esperando su segundo hijo juntos». Sentí una oleada de ira. ¿Así que era mentira? Peter asintió. «Me pidió que te buscara para iniciar el proceso de divorcio. Dice que es porque quiere volver a casarse». «Entonces, ¿por qué no ha firmado los papeles en todos estos años?», le pregunté. Peter bajó la mirada hacia el expediente, tratando claramente de descifrar lo que estaba ocurriendo. «No lo sé. Nada de esto tiene sentido». Cuanto más hablábamos, más claro quedaba que Peter no era plenamente consciente del alcance del engaño que le rodeaba. Willa y Tammy habían estado mintiendo a todo el mundo, y ahora la verdad por fin empezaba a desvelarse. La única pregunta era si era demasiado tarde para detener lo que habían planeado. A medida que avanzaba la noche, Peter y yo discutimos la situación con más detalle. Estaba claro que las gemelas le habían manipulado, igual que a todos los demás. Le advertí que esto estaba lejos de terminar. Si Willa y Tammy me habían localizado, no iban a parar hasta conseguir lo que querían. Cuando Peter por fin se marchó, sentí que una sensación de inquietud se instalaba en mis entrañas. El pasado me estaba alcanzando y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría seguir huyendo de él. Cuando Peter se marchó, cerré la puerta tras él y me senté en mi despacho, intentando asimilarlo todo. Willow no se estaba muriendo. Ni mucho menos.
Seguía viviendo con el hombre que una vez había sido su abogado de divorcio y ahora estaban esperando otro hijo juntos. La mentira sobre su cáncer había sido un movimiento calculado, diseñado para llegar a mí. Pensar hasta dónde estaban dispuestos a llegar me hacía hervir la sangre. Me recosté en la silla, encendí un cigarrillo e inhalé profundamente. Mi mente se agitaba pensando en las posibilidades. Estaba claro que Willa y Tammy no iban a parar hasta conseguir lo que querían. Ya habían intentado manipularme antes, utilizando todos los trucos posibles para salirse con la suya. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a entrar en su juego. Apagué el cigarrillo y me levanté, paseándome por la pequeña habitación. Necesitaba pensar, idear un plan. No podía quedarme aquí sentado esperando a que hicieran su siguiente movimiento. Sabía que eran capaces de todo, incluso de poner mi vida en peligro. Me vino a la mente el recuerdo de la póliza de seguro de vida que me habían suscrito hacía tantos años. $4 millones por muerte accidental. No era casualidad que la póliza siguiera existiendo. Willa y Tammy habían estado planeando algo desde el principio y por fin empezaba a ver el panorama completo. Cuanto más lo pensaba, más seguro estaba. Intentaban atraerme de nuevo, llevarme a una situación en la que pudieran controlar el resultado. Me querían muerto, y lo habían estado preparando durante años. Primero intentaron destruirme emocionalmente, manipulándome para que creyera que era el padre de un niño que no era mío. Cuando eso no funcionó, intentaron arruinarme económicamente. Ahora iban un paso más allá. No iba a dejarles ganar. A la mañana siguiente me levanté temprano, sintiendo todavía el peso de la situación presionándome. Tenía que tomar una decisión. O me escondía, agachaba la cabeza y esperaba que no vinieran a por mí, o me enfrentaba a ellos y acababa con todo de una vez por todas. Opté por lo segundo. Era hora de enfrentarme a mi pasado, de tomar las riendas de la situación antes de que se me fuera de las manos. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, y la única persona en quien podía confiar era José. José había sido una roca para mí a lo largo de los años. Era la tía de Willas, una anciana que había visto más de una traición y manipulación a lo largo de su vida. Pero era diferente del resto de la familia. José siempre había sido sincera y se había negado a involucrarse en la dinámica tóxica que parecía definir las vidas de Willa y Tammy. Hacía años que me había advertido de sus intrigas y me había instado a marcharme antes de que fuera demasiado tarde. Debía haberla escuchado entonces, pero no lo hice. Ahora necesitaba su sabiduría más que nunca. Cogí el teléfono y marqué su número, las manos me temblaban ligeramente mientras esperaba a que contestara. Hola, sonó la voz áspera de José al otro lado. José, soy Art, dije, aliviada al oír su tono familiar. Art, ¿cuánto tiempo?, contestó ella, con voz alegre. Empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. Nunca podría olvidarte. José, le dije. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. José siempre había sido aguda, capaz de captar las cosas con rapidez. Intuía que algo iba mal. Dime qué está pasando, dijo. Le conté todo lo que había pasado en los últimos días, la llegada de Tammy y del joven. La mentira sobre el cáncer de Will. La conversación con Peter. Oía la respiración agitada de José mientras hablaba, su frustración con sus sobrinas era evidente. Están tramando algo, José, dije. Y no sé cuál es su objetivo final, pero sé que me implica a mí. José suspiró profundamente. Esas dos han dado problemas desde que eran niñas, murmuró. Tendría que haber puesto fin a sus tonterías hace años. Lo intentaste, le dije. Pero nadie podría haberlo visto venir. Sabía que eran capaces de maquinar, pero esto está a otro nivel, dijo José. Tienes razón en estar preocupado, Art. No pararán hasta conseguir lo que quieren. Y si lo que dices de la póliza de seguros es cierto, podrías estar en peligro.
Necesito tu ayuda para averiguar cuál es su próximo movimiento, dije. Tú los conoces mejor que nadie. ¿Qué crees que planean? José se quedó callada un momento y yo pude oír cómo giraban los engranajes de su mente. Van a intentar forzarte a una situación en la que puedan hacer que parezca un accidente, dijo finalmente. Esa póliza de seguros es la clave. Si mueres, cobrarán millones, pero no pueden matarte sin más. Tiene que parecer un accidente, algo que no levante sospechas. Asentí aunque ella no podía verme. Eso es lo que estaba pensando. Intentarán que vuelvas, que parezca que quieren reconciliarse, continuó José. Pero una vez que estés allí, prepararán el escenario perfecto para un accidente. Tienes que tener cuidado, Art. No dejes que te acorralen. No lo haré. Te lo prometí. Pero necesito algo más que precaución. Necesito saber lo que están planeando antes de que puedan ponerlo en acción. Veré lo que puedo averiguar, dijo José. Todavía tengo algunos contactos en la ciudad que podrían darme información y estaré atenta a cualquier cosa que pueda darnos ventaja. Gracias, José, dije, sintiendo alivio por primera vez en días. No me des las gracias todavía, respondió ella. Tenemos un largo camino por delante. Pero si alguien puede vencer a esos dos en su propio juego, eres tú. Artem. Nos despedimos y colgué el teléfono con una renovada determinación. José tenía razón. Tenía que ir un paso por delante de Willa y Tammy, y la única forma de conseguirlo era anticiparme a sus movimientos antes de que los hicieran. Me mantuve fuera de la vista, evitando los lugares que normalmente frecuentaba, y me aseguré de llevar el teléfono encima en todo momento por si José llamaba con nueva información. Sabía que era cuestión de tiempo que Willa y Tammy hicieran su siguiente movimiento y tenía que estar preparado. Una noche recibí una llamada de José. Art, tengo noticias, dijo con voz tensa. ¿Qué has averiguado?, pregunté, con el corazón palpitante. Es peor de lo que pensábamos, respondió José. Will no solo va detrás del dinero del seguro. Tiene planeado algo más. Se me cayó el estómago. ¿De qué se trata? Ha estado hablando con algunas personas de la ciudad, intentando ponerlas de su parte, explicó José. Les está diciendo que la abandonaste a ella y a los niños, que le has estado ocultando dinero todos estos años. Está intentando poner a todo el pueblo en tu contra, Art. Apreté el puño, sintiendo que la ira crecía en mi interior. Está intentando arruinarme. Te está pintando como el villano, dijo José. Va a hacer que todo parezca culpa tuya, que la dejaste tirada, te llevaste todo el dinero y desapareciste sin decir una palabra. Y cuando tenga suficiente gente creyendo su historia, Cell pondrá su plan en marcha. ¿Cuál es su plan?, pregunté con la voz tensa. José dudó antes de contestar. Va a escenificar tu muerte, Art. Va a hacer que parezca que volviste para reconciliarte, pero las cosas salieron mal y acabaste muerto. Cell hará que parezca un accidente, como sospechábamos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo va a hacerlo? Aún no conozco los detalles, admitió José, pero ha estado hablando con algunos personajes sospechosos, gente que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Ellos serán los que lleven a cabo el plan. Lo único que tiene que hacer Willa es ponerte en el lugar adecuado en el momento adecuado. Me senté, sintiendo el peso de la situación presionándome. Esto es más grande de lo que pensaba. Tienes que tener cuidado, Art, me advirtió José. Si vuelves, caerás en una trampa. Lo sé, le dije. Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Tengo que detenerlos. No estás solo en esto, dijo José con firmeza. Tengo gente vigilándola y haré todo lo que pueda para ayudarte. Pero tienes que ser inteligente. No dejes que tu ira te nuble el juicio. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Tendré cuidado. Bien, dijo José. Porque la próxima vez que veas a Willa podría ser la última.
La gravedad de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me había estado preparando para esta confrontación durante años. Pero ahora que finalmente estaba sucediendo, se sentía más real que nunca. Willa no era solo por dinero. Me quería muerto, y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. Después de colgar con Josié, pasé las siguientes horas analizando mis opciones. Sabía que si no actuaba pronto, Willa y Tammy llevarían a cabo su plan y yo podría no sobrevivir. Tenía que actuar, pero tenía que ser inteligente. No podía caer en su trampa. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la única forma de vencerlas era cambiar las tornas. Si querían que cayera en su trampa, lo haría, pero a mi manera. Pasé los días siguientes preparando el terreno para mi plan. Me puse en contacto con algunos amigos de confianza, gente en la que sabía que podía confiar, e hice los preparativos para cuando llegara el momento. No conté a nadie todos los detalles de lo que planeaba, pero ellos sabían lo suficiente para estar preparados cuando llegara el momento. Entonces esperé. Willa no tardó mucho en hacer su siguiente movimiento. Una mañana, recibí un mensaje suyo, una invitación para vernos. Decía que quería hablar, aclarar las cosas y dejar todo atrás. Dijo que estaba lista para firmar los papeles del divorcio y que quería reunirse en persona para ultimarlo todo. Era exactamente lo que yo estaba esperando. Respondí a su mensaje. Acepté el encuentro. Concertamos hora y lugar, y en cuanto se confirmaron los detalles, puse en marcha el resto de mi plan. La cita era en un lugar apartado, a las afueras de la ciudad, donde podríamos hablar en privado. Sabía que era una trampa, pero no tenía intención de seguir sus reglas. Llegué temprano, aparqué mi camión fuera de la vista y me dirigí al lugar de la reunión a pie. Encontré un buen punto desde el que observar la zona sin ser visto y me dispuse a esperar. No tardé en ver movimiento. Primero llegó Willa, con una máscara de determinación en el rostro. La seguía Tammy, que estaba allí como refuerzo, pero no estaban solas. Una tercera figura surgió de las sombras, un hombre que no reconocí. Parecía rudo, como el tipo de hombre que sabe pelear. Era él. La trampa estaba preparada, pero no iba a caer en ella a ciegas. Desde mi posición ventajosa, vi cómo esperaban, claramente esperando que yo apareciera. Pude ver la tensión en la postura de Willas, la forma en que miraba nerviosa a su alrededor. Sabía que era peligroso, pero estaba desesperada. Esperé unos minutos más para asegurarme de que estaban totalmente comprometidos con el plan antes de actuar. Salí de mi escondite y me aseguré de que me vieran al acercarme. Willas abrió los ojos sorprendida al verme, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa. «Art, lo has conseguido». «Te dije que lo conseguiría», dije, manteniendo la voz neutra. «Gracias por venir», dijo ella, dando un paso adelante. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que podemos solucionarlo». «¿Se trata de eso?», pregunté, con los ojos fijos en Tammy y en el hombre que estaba detrás de ella. Willa vaciló y miró a su hermana. «Sí, claro. Solo quiero dejar atrás el pasado». Pude ver la mentira escrita en su cara, pero le seguí el juego. «Entonces hablemos». Nos quedamos allí un momento, con la tensión en el aire. Sentía el peso de lo que estaba a punto de ocurrir, pero mantuve la calma. Tenía ventaja, aunque ellos aún no lo sabían. «¿Qué hace él aquí?», pregunté, señalando con la cabeza al hombre que estaba junto a Tammy. La sonrisa de Willis vaciló. «Es solo un amigo. Está aquí para asegurarse de que todo va bien». Enarqué una ceja, haciéndole saber que no me creía ni una palabra. Hubo una larga pausa y sentí que la tensión aumentaba. Era el momento. El momento que habían estado esperando. Estaban a punto de tender la trampa, pero no eran los únicos que tenían un plan. Justo cuando el hombre dio un paso adelante, buscando algo en su chaqueta, un coche se detuvo detrás de ellos, con los faros atravesando la oscuridad.
Las puertas se abrieron y dos figuras salieron, dando marcha atrás. Willa y Tammy se quedaron paralizadas, con los ojos abiertos de asombro. «No pensarías que vendría solo, ¿verdad?», pregunté con voz fría. El rostro de Willa palideció al darse cuenta de que las tornas habían cambiado. Su actitud confiada se derrumbó y Tammy me miró a mí y a las dos figuras que salían del coche detrás de ellas. El hombre que habían traído se puso rígido y se dio cuenta de que le superaban en número. Ya no era una trampa para mí. Se había convertido en una trampa para ellos. «¿De verdad creías que me iba a meter en esto solo?», dije, con voz fría y firme. Ya me había subestimado antes. Pero esta vez he venido preparada. Willa miró nerviosa al hombre que tenía al lado, como suplicándole en silencio que hiciera algo. Pero no lo hizo. La situación había cambiado demasiado deprisa, y no estaba dispuesto a jugársela en una pelea que ya no estaba a su favor. No iba a arriesgarse, no con dos hombres que claramente sabían cómo manejarse. Allí de pie, observando cada uno de sus movimientos, Tammy, siempre más rápida en hablar que Willa, por fin encontró su voz. «¿Qué demonios es esto, Art? Nos has tendido una trampa», espetó, tratando de recuperar la compostura. «No he tendido ninguna trampa a nadie», respondí con calma, sin apartar los ojos de los suyos. «Lo habéis hecho vosotros. ¿Crees que no sabía que era una trampa? En cuanto enviaste ese mensaje, supe que tenías algo planeado». Los ojos de Willa brillaron de rabia, pero se quedó callada. Siempre fue la más calculadora de los dos, y pude verla intentando encontrar una salida a este lío. Pero no había ninguna. Esta vez no. Los dos hombres que había traído conmigo, viejos amigos que sabían cómo enfrentarse a situaciones como esta, se quedaron a unos pasos de Willa y Tammy, dejando claro que cualquier movimiento repentino no acabaría bien para ellas. El hombre que Willa había traído parecía aún más inquieto, consciente de que lo que le habían prometido no valía lo que estaba a punto de ocurrir. «Aún puedes escapar de esto», dije, con voz baja y firme. «Pero esto se acaba aquí. Se acabaron las mentiras, las manipulaciones y los intentos de eliminarme. Esta es tu última oportunidad». Los labios de Willa temblaron, y por un momento pensé que iba a derrumbarse. Pero luego, respirando hondo, se enderezó y trató de recuperar la compostura. «¿Crees que esto cambia algo, siseó? ¿Crees que porque haya sacado el tema hemos terminado?» «Creo», dije, acercándome más, «que te has quedado sin movimientos. Si lo que sea lo que pensabas que iba a pasar aquí esta noche, no va a pasar», se burló Tammy, cruzando los brazos sobre el pecho. «Siempre te has creído más lista que nosotras, Artem, pero no tienes ni idea de lo que te espera». La miré fijamente, sin pestañear. Por un momento se hizo el silencio. El aire de la noche estaba cargado de tensión, y pude ver cómo la mente de Willa se aceleraba, buscando una salida. Pero no había escapatoria. Esta vez no. Entonces, desde detrás de mí, habló uno de mis amigos. «Deberías escucharle, Willa. Se acabó. Si cual sea el plan que tenías, ahora está muerto en el agua». Willa lo miró, con los ojos llenos de ira. «No sabes nada de nosotros», espetó. «Sé lo suficiente», respondió él, con voz tranquila y uniforme. «Y sé que llevas mucho tiempo jugando con fuego. Pero ha llegado el momento de apagarlo». Tammy se adelantó y clavó sus ojos en los míos. «¿De verdad crees que puedes abandonar este arte? ¿Después de todo lo que hemos pasado, después de todos estos años?» «Sí», dije simplemente, «porque no tengo nada que perder». Esa era la verdad. Me lo habían quitado casi todo a lo largo de los años. Mi familia, mi tranquilidad y casi mi vida. Pero no se daban cuenta de que, al hacerlo, también me habían liberado. Ya no estaba atado por el miedo a perder lo que tenía porque ya me lo habían quitado. Ahora luchaba sin nada que proteger, salvo mi propia supervivencia, y eso me hacía más peligroso de lo que ellos podían imaginar.
Siempre has estado celosa, Tammy, dije, endureciendo la voz. Siempre intentando socavarme, intentando quitarme lo que había construido. No podía soportar que yo hiciera algo por mí mismo mientras tú estabas atrapada a la sombra de Willis. Tammy se estremeció ante mis palabras, pero no se echó atrás. Nunca te mereciste nada de eso, gritó. Eres un fraude, Art. Siempre lo has sido. Y Willa y yo nos dimos cuenta. Por eso hicimos lo que hicimos. Nunca fuiste digno de nada de esto. ¿Digno? Me reí amargamente. Vosotros dos sois los últimos en hablar de valía. Todo lo que habéis hecho se ha basado en la mentira y la manipulación. No soportáis ver triunfar a los demás porque estáis demasiado ocupados destrozándoos desde dentro. La cara de Willa se torció de rabia. Somos una familia, Art. No se puede abandonar a una familia así como así. En eso te equivocas, dije. Me alejé de ti hace años y no he mirado atrás. Esto es solo el último clavo en el ataúd. Willis apretó la mandíbula y pude ver cómo luchaba por mantener el control. Tammy, por su parte, parecía a punto de estallar, pero antes de que pudiera decir nada más, levanté la mano. Esto se acaba esta noche, dije, con voz baja y firme. O te vas o te atienes a las consecuencias. No me importa cuál. Durante un largo momento, nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión y pude ver cómo en la mente de Willis giraban los engranajes de su siguiente movimiento. Pero no hubo movimiento siguiente. Esta vez no. Finalmente, Will asintió, con expresión fría y calculadora. Bien, dijo. Pues vete. Pero esto no ha terminado, Art. Ni mucho menos. No respondí. Me limité a ver cómo se daba la vuelta e indicaba a Tammy y al hombre que habían traído que la siguieran. Los tres se dirigieron a su coche y yo me quedé donde estaba, viéndolos alejarse en la noche. En cuanto los perdí de vista, exhalé un largo suspiro y la tensión de mi cuerpo se disipó lentamente. Uno de mis amigos me dio una palmada en el hombro. Has hecho lo correcto, dijo. Asentí con la cabeza, aunque no estaba del todo seguro de creerle. Tal vez. Pero mientras observaba cómo las luces traseras del coche de Willis desaparecían en la distancia, supe que aquello estaba lejos de terminar. Puede que Willa y Tammy se hubieran marchado esta noche, pero no habían acabado conmigo. Nunca lo harían, no mientras creyeran que les quedaba algo que llevarse. La cuestión era hasta dónde estaban dispuestas a llegar y si yo estaba preparado para lo que vendría después. Los días siguientes estuvieron llenos de una extraña sensación de calma. Mantuve la guardia alta, sabiendo que Willa y Tammy harían su siguiente movimiento en algún momento. Pero, por el momento, parecía que estaban pasando desapercibidas. Quizás se estaban reagrupando, o quizá planeaban algo más grande. En cualquier caso, sabía que no debía bajar la guardia. Pasé la mayor parte del tiempo trabajando en el garaje, manteniéndome ocupado e intentando no pensar en lo que había ocurrido aquella noche. Pero por mucho que lo intentara, la idea del próximo movimiento de Willa y Tammy me rondaba por la cabeza. No podía quitarme la sensación de que estaban planeando algo peor que todo lo que habían hecho antes. Unas semanas más tarde, recibí una llamada de Josie. Había estado vigilando todo desde su lado, y yo me había puesto en contacto con ella regularmente para asegurarme de que estaba a salvo. Confiaba en Josie más que en nadie, y si había alguien que podía vigilar a Willa y Tammy sin que la descubrieran, era ella. Art, tenemos que hablar, dijo Josie, con voz urgente. ¿Qué te pasa?, pregunté, inmediatamente nervioso. He oído algunas cosas, contestó Josie. Cosas sobre Willa y Tammy. Han estado hablando con gente del pueblo. Gente que no tiene en cuenta tus intereses. Apreté los dientes. ¿Qué están tramando ahora? No son solo ellas, dijo Josie. Hay alguien más involucrado. Alguien con dinero y poder. Eso me llamó la atención. ¿Quién? Aún no lo sé, admitió Josie.
pero he oído rumores de que están trabajando con alguien. Alguien que tiene los recursos para ayudarles a acabar contigo. Sea lo que planean, es grande. Apreté el teléfono con más fuerza, con la mente acelerada. ¿Qué quieres decir con grande? Quiero decir que ya no solo intentan arruinarte, dijo José. Intentan destruirte por completo. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una nube oscura. Sabía que Willa y Tammy eran peligrosas, pero esto era algo más. Esto era más grande de lo que había imaginado. ¿Sabes lo que planean?, pregunté con la voz tensa. Aún no, dijo José. Pero estoy trabajando en ello. Solo quería avisarte. Ten cuidado, Art. Sea lo que están haciendo, no va a ser bueno. Lo tendré. Te lo prometo. Gracias por el aviso, José. Cuídate, dijo antes de colgar. Me quedé sentada mucho rato después de que terminara la llamada, intentando asimilar lo que José me había contado. Willa y Tammy siempre habían sido manipuladoras, siempre estaban jugando. Pero ahora parecía que habían llegado a un nuevo nivel. No solo querían hacerme daño. Estaban tratando de destruirme y habían encontrado a alguien que les ayudara a hacerlo. No sabía quién era este nuevo jugador, pero tenía la sensación de que era alguien con verdadero poder, alguien que podía convertir mi vida en un infierno si quería. Y si Willa y Tammy habían encontrado una manera de trabajar con ellos. Estaba en serios problemas. Tenía que averiguar quién era esa persona, y rápido. Si no lo hacía, sabía que Willa y Tammy tendrían éxito en su plan, y no iba a permitir que eso ocurriera. Los días siguientes fueron un caos. Apenas dormía, con la mente desbordante de posibilidades. Me pasé horas al teléfono con viejos contactos, intentando averiguar cualquier información que pudiera sobre quién podría estar trabajando con Willa y Tammy, pero nadie parecía saber nada. Era como si esa persona fuera un fantasma, moviéndose en la sombra y moviendo los hilos entre bastidores. Entonces, una noche, recibí una llamada de Peter. Art, creo que sé quién está detrás de todo esto, dijo, con voz baja y tensa. ¿A quién?, pregunté, con el corazón latiéndome en el pecho. Hay un hombre de negocios en la ciudad, explicó Peter. Un promotor inmobiliario llamado Victor Carlisle. Está metido en todos los negocios inmobiliarios, en la construcción, en todo. Pero también tiene fama de ser despiadado. Si quiere algo, lo consigue, no importa a quién tenga que pisar para conseguirlo. ¿Y crees que está trabajando con Willa y Tammy?, pregunté, con el estómago revuelto. No lo creo, dijo Peter sombríamente. Yo lo sé. He estado investigando y he descubierto que Carlisle ha estado canalizando dinero a una empresa fantasma que Willa y Tammy crearon hace unos meses. Todo bajo el radar, pero el dinero está ahí. Cerré los ojos, tratando de procesar lo que Peter me estaba diciendo. Victor Carlisle. Había oído el nombre antes. Un hombre con mucho dinero y mucho poder. Si él estaba involucrado, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. ¿Qué hacemos?, pregunté con la voz entrecortada. Tenemos que averiguar qué están planeando, dijo Peter. Y tenemos que hacerlo rápido. Carlisle no sigue las reglas. Si está en la cama con Willa y Tammy, entonces nos enfrentamos a algo mucho más grande que un par de intrigantes. Asentí, aunque Peter no podía verme. Muy bien, vamos a resolver esto. La conversación con Peter me dejó más intranquila que nunca. Willa y Tammy siempre habían sido peligrosas, pero ahora, con alguien como Victor Carlisle respaldándolas, se habían convertido en una verdadera amenaza. Tenía que detenerlas antes de que pusieran en marcha su plan. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones y recopilación de información. Peter trabajó incansablemente para seguir todas las pistas mientras yo permanecía en segundo plano, intentando ir un paso por delante de Willa y Tammy. Sabíamos que estaban planeando algo, pero no sabíamos qué. Entonces, una tarde,
Peter llamó con la noticia que tanto temía. Planean quitarte todo, dijo, con voz sombría. Tu negocio, tus activos, todo. Cuentan con el apoyo de Carlyle y van a utilizar sus contactos para quitarte todo lo que tienes. Apreté los dientes y sentí que la ira crecía en mi interior. ¿Cómo es posible? Han estado comprando poco a poco propiedades en la ciudad, me explicó Peter. Y ahora van a por tu garaje. Ya han empezado los trámites. Si no haces algo pronto, se lo van a llevar. Me sentí como si me hubieran tirado del suelo. El garaje era mi medio de vida, lo único que me quedaba. Y ahora intentaban quitármelo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté con la voz entrecortada por la frustración. Contraatacar, dijo Peter con firmeza. Tenemos que darles donde más les duele, desenmascarar lo que han estado haciendo y asegurarnos de que Carlyle caiga con ellos. Asentí con la cabeza, sintiendo una renovada determinación. No iba a dejar que me lo quitaran todo. No sin luchar. Los días posteriores a mi conversación con Peter fueron tensos. El peso de la situación era enorme y cada momento me parecía estar atravesando un campo de minas. Willa, Tammy y ahora Carlyle. Todos estaban estrechando el cerco. Si no hacía mi movimiento pronto, me lo quitarían todo. No podía dejar que eso sucediera. El garaje era más que un negocio. Era mi salvavidas, la única cosa en la que había volcado mi corazón desde que dejé atrás el pasado. Perderlo no era una opción. Peter y yo pasamos los días siguientes ideando una estrategia. La clave era desenmascararlos, sacar a la luz todo lo que habían hecho. Carlyle podía tener poder y dinero, pero ni siquiera los hombres como él podían escapar a las consecuencias de los tratos ilegales. Y si podíamos relacionarlo directamente con los planes de Willa y Tammy, bastaría para echar abajo toda la operación. El reto era averiguar cómo conseguir las pruebas. Peter ya había descubierto algunas transacciones financieras turbias entre Carlyle y la empresa fantasma que Willa y Tammy habían creado. Pero no era suficiente. Necesitábamos algo sólido, algo que los conectara con un crimen en toda regla. Necesitamos algo que se sostenga, había dicho Peter durante una de nuestras reuniones. Algo que demuestre que la implicación de Carlyle va más allá de canalizar dinero, pero encontrar esa prueba era más fácil de decir que de hacer. Carlyle era inteligente, cuidadoso. Mantenía sus manos limpias mientras dejaba que otros hicieran el trabajo sucio. Así es como operaba la gente como él. Pero yo estaba decidido. No iba a dejar que Willa y Tammy se fueran sin pagar por lo que habían hecho. A medida que pasaban los días, me volvía cada vez más paranoico, sabiendo que el tiempo se acababa. No quería presentarme en el garaje una mañana y encontrarlo tapiado con un cartel que me dijera que lo habían vendido. Había trabajado demasiado para eso. Una tarde, mientras estaba sentado en la cocina, mirando el teléfono y esperando la última actualización de Peters, oí unos suaves golpes en la puerta. Me puse nervioso. Era tarde y no esperaba a nadie. Quienquiera que estuviese allí no era un amigo que venía de visita. Me levanté sin hacer ruido, cogí la pistola que guardaba en un cajón junto a la puerta y me acerqué despacio. Quienquiera que fuese, no hacía más ruido. Solo un golpe y luego silencio. Miré por la mirilla, con el corazón acelerado. Allí de pie había alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Era Connie. Abrí la puerta lo suficiente para ver su cara con claridad. Sus ojos estaban llenos de vacilación y ansiedad, muy lejos de la joven segura de sí misma que había conocido. Llevaba algo en las manos y tardé un momento en darme cuenta de que era una gruesa carpeta llena de papeles. «Papá», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Dudé un momento, abrí más la puerta y me hice a un lado para dejarla pasar. Miró nerviosa a su alrededor, como si esperara que alguien se abalanzara sobre ella. Me di cuenta de que lo que la había traído hasta aquí no era poca cosa. Cerré la puerta tras ella y me volví hacia ella, intentando mantener la voz firme. «Connie»,
¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Dejó la carpeta sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. He encontrado algo. Algo sobre mamá y la tía Tammy. Su voz tembló ligeramente y pude ver el peso de lo que había descubierto presionándola. Le hice un gesto para que se sentara y ambos tomamos asiento en la mesa de la cocina. Miré la carpeta con recelo, sabiendo que lo que había dentro lo cambiaría todo. ¿De qué se trata?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Connie me acercó la carpeta. Es una prueba, papá. La prueba de todo. Abrí la carpeta despacio y miré los documentos que contenía. Había estados financieros, correos electrónicos y registros de conversaciones. Todo apuntaba a un esfuerzo coordinado entre Willa Tammy y Dr. Carlisle para apoderarse de mi negocio, vaciar mis activos y destruir mi reputación. Y lo que es peor. Había más, mucho más. La carpeta contenía pruebas de la implicación de Carlisle en actividades delictivas que iban mucho más allá de lo que yo había imaginado. No se limitaba a blanquear dinero a través de la empresa de Willa y Tammy Shaw. Estaba dirigiendo una operación de fraude masivo usando negocios locales para canalizar fondos ilegales para negocios más grandes. ¿Cómo has conseguido esto?, pregunté, con la voz temblorosa mientras rebuscaba entre los papeles. El rostro de Connie estaba pálido. Peter no me lo contó todo, pero me dijo que teníamos que actuar con rapidez. Lleva semanas reuniendo esto. La miré, con la mente acelerada. Era esto. Esto era lo que necesitábamos para acabar con todos ellos. Pero con este tipo de información, había riesgos. Carlisle no caería en silencio. Era demasiado poderoso, demasiado conectado. ¿Alguien más sabe que tienes esto?, pregunté, con el corazón palpitante. Connie negó con la cabeza. No, dijo Peter. Teníamos que tener cuidado. Si descubren que tenemos esto, podría ser peligroso. No se equivocaba. Con este tipo de pruebas, estábamos sentados sobre una bomba de relojería. Un movimiento en falso y la gente de Carlisle se nos echaría encima. Pero sin ella, no teníamos nada. Era un juego peligroso, y acabábamos de recibir la mano ganadora. Pero solo si la jugábamos bien. Cerré la carpeta y respiré hondo, tratando de tranquilizarme. Connie, necesito que me escuches. Tienes que mantenerte al margen a partir de ahora. Es demasiado peligroso. Peter y yo nos encargaremos del resto. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo también estoy en esto. Me han estado mintiendo toda la vida. Ahora no puedo irme sin más. Extendí la mano y se la cogí, intentando mantener la voz firme. Ya lo sé. Pero ya no se trata solo de mentiras. Se trata de sobrevivir. Si Carlisle se entera de que tenemos esto, no dudará en venir a por nosotros. Tienes que confiar en mí. Deja que Peter y yo nos encarguemos. Connie me miró durante un largo rato y finalmente asintió, enjugándose los ojos. Vale, pero prométeme que tendrás cuidado. Lo haré, dije, tratando de tranquilizarla, aunque no estaba seguro de creerlo. Cuando Connie se marchó, me senté a la mesa y me quedé mirando la carpeta que tenía delante. Era el tipo de prueba que podría acabar con Carlisle, Willa y Tammy de un solo golpe. Pero también era el tipo de prueba que podía hacer que nos mataran si no teníamos cuidado. Cogí el teléfono y llamé a Peter. Art, ¿qué pasa?, contestó con voz tensa. Tengo las pruebas, dije, bajando la voz. Todo lo que has estado reuniendo. Connie me lo ha traído. Peter guardó silencio un momento. Muy bien. Pero tenemos que movernos rápido. ¿Cuál es el plan?, pregunté, sabiendo ya que lo que viniera a continuación iba a ser peligroso. Tengo a gente de confianza trabajando conmigo en esto, dijo Peter. Vamos a llevárselo al fiscal del distrito. Pero tenemos que tener cuidado, Carlisle.
Hay gente por todas partes, y si se enteran de esto antes de que podamos llevarlo al fiscal, estamos jodidos. Asentí, aunque él no podía verme. ¿Qué quieres que haga? Agacha la cabeza, dijo Peter. No hagas ningún movimiento hasta que te dé el visto bueno. Y por el amor de Dios, no dejes que nadie más se entere de esto. No hasta que lo tengamos en las manos correctas. Entiendo, dije, con la mente ya acelerada por las posibilidades. Peter colgó y yo me quedé sentada en la silenciosa cocina, con el peso de la situación presionándome. Teníamos las pruebas, pero caminábamos por la cuerda floja y un paso en falso haría que todo se viniera abajo. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión y ansiedad. Mantuve un perfil bajo, evitando el garaje y quedándome cerca de casa. No podía permitirme que me vieran, no mientras Peter trabajaba para ponerlo todo en orden. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me saltaba a la garganta, temiendo que fueran malas noticias. Por fin, una tarde, llegó la llamada que había estado esperando. «Es la hora», dijo Peter, con voz tranquila pero urgente. «Tenemos una reunión con el fiscal mañana por la mañana. Necesito que traigas la carpeta». Asentí con la cabeza, sintiendo que el peso de la situación se apoderaba de mí. ¿Dónde nos reuniremos? Hay un piso franco a las afueras de la ciudad, dijo Peter. Te enviaré la dirección. Estate allí a las 9 en punto. Y asegúrate de que nadie te siga. Lo haré, dije, con la mente ya acelerada por la logística. Peter colgó y yo respiré hondo. Era el momento. El movimiento final. Si todo iba según lo previsto, mañana a estas horas Carlyle, Willa y Tammy se enfrentarían a graves cargos y yo podría empezar a dejar atrás esta pesadilla. Pero siempre existía la posibilidad de que las cosas no salieran según lo planeado. Carlyle era peligroso y Willa y Tammy estaban desesperadas. Si se enteraban de lo que estábamos haciendo, no dudarían en detenernos por todos los medios. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la carpeta, repasando todo en mi mente. Era la culminación de años de traición, manipulación y mentiras, y ahora tenía la oportunidad de acabar con todo. A la mañana siguiente salí de casa temprano, con la carpeta bien guardada en la chaqueta. Conduje con cuidado, tomando carreteras secundarias para evitar que me vieran. Llegué a la dirección que Peter me había dado, una casa pequeña y anodina a las afueras de la ciudad. El coche de Peter ya estaba allí, aparcado en la parte trasera. Aparqué a su lado y salí, con el corazón palpitante. Peter me esperaba en el porche, con expresión tensa pero concentrada. ¿Lo tienes?, me preguntó cuando me acerqué. Asentí con la cabeza y palpé mi chaqueta. Está todo aquí. Peter miró a su alrededor y comprobó los alrededores antes de indicarme que lo siguiera. Dentro, la casa estaba vacía, con unos pocos muebles y algunas cajas apiladas en un rincón. Parecía un lugar que se había utilizado antes para reuniones como esta, tranquilo, apartado y fácil de desaparecer desde dentro. No estábamos solos. El fiscal del distrito, un hombre de mediana edad, pelo canoso y expresión severa, estaba sentado a la mesa. Levantó la vista cuando entramos y sus ojos se entrecerraron ligeramente al verme. ¿Es él?, preguntó el fiscal en voz baja. Peter asintió. Este es Art. Es él quien tiene la prueba. Metí la mano en la chaqueta, saqué la carpeta y se la entregué al fiscal. La abrió y empezó a hojear los papeles, con expresión cada vez más seria a cada página. Se volvió. Esto es importante, dijo la DIA al cabo de unos minutos, mirándonos a Peter y a mí. Si esto es lo que parece, podemos presentar cargos contra Carlyle y sus socios. Pero tenéis que entender que esto os va a poner una diana en la espalda. Lo entiendo, dije en voz baja. Solo quiero que esto termine. El fiscal asintió, cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Bueno, proceda con cuidado. Carlyle es un hombre poderoso y tiene muchos contactos. No será fácil,
pero con este tipo de pruebas, tenemos un caso sólido. Peter y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos que esto era solo el principio. Carlyle no iba a caer sin luchar, y tampoco Willa y Tammy. Pero por primera vez en años, sentí que teníamos una oportunidad real de acabar con ellos. La reunión duró otra hora mientras repasábamos los detalles del caso y los pasos a seguir. El fiscal se mostró confiado pero cauto, y dejó claro que debíamos tener cuidado de aquí en adelante. Todavía había muchas piezas en movimiento y, hasta que no se presentaran oficialmente los cargos, todos corríamos peligro. Cuando por fin terminó la reunión, Peter y yo salimos al aire fresco de la mañana. Sentí alivio, pero también una tensión persistente. Aún nos quedaba lo más difícil. Peter se volvió hacia mí mientras caminábamos de vuelta a nuestros coches. «Lo has hecho bien, Art. Esto va a cambiarlo todo». «Eso espero», dije, sintiendo el peso de las últimas semanas presionándome. «Lo hará», dijo Peter con firmeza. «Carlyle no es invencible, y tampoco lo son Willa y Tammy. Este es su momento». Asentí, pero no podía evitar la sensación de que aún no estábamos fuera de peligro. Carlyle era poderoso y Willa y Tammy estaban desesperadas. Si descubrían lo que estábamos haciendo antes de que se presentaran los cargos, vendrían a por nosotros con todo lo que tenían. Mientras conducía de vuelta a casa, no dejaba de mirar por el retrovisor, medio esperando ver a alguien siguiéndome. Pero las carreteras estaban vacías y, por primera vez en semanas, me permití albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, por fin los habíamos vencido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El fiscal se apresuró a presentar la documentación necesaria y a preparar el caso contra Carlyle, Willa y Tammy. Peter y yo mantuvimos un estrecho contacto, asegurándonos de estar preparados para lo que viniera. Entonces, una noche, justo cuando me sentaba a cenar, sonó mi teléfono. Era Peter. «Los han detenido», dijo, con una mezcla de alivio y cansancio en la voz. «Los tres, Carlyle, Willa y Tammy. Están detenidos». Exhalé un largo suspiro, sintiendo que la tensión se desvanecía de mi cuerpo. Todo había terminado. Después de todos estos años, después de todas las mentiras y manipulaciones, por fin habían sido llevados ante la justicia. «¿Qué pasará ahora?», pregunté, aún intentando asimilar la noticia. «El DASE construyendo el caso», dijo Peter. «Tienen suficiente para mantenerlos encerrados un tiempo, pero va a ser difícil. Los abogados de Carlyle ya están intentando defenderse, y Willa y Tammy harán lo que sea para evitar la cárcel». Asentí, aunque él no podía verme. «Pero tenemos pruebas». «Las tenemos», dijo Peter. «Y son sólidas. Pero aún no ha terminado. Tenemos un largo camino por delante». Sabía que tenía razón, pero por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. Carlyle, Willa y Tammy estaban detenidos, y las ruedas de la justicia por fin giraban.